Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Rubén Rojas. Rubén Rojas es facilitador y formador para ayudarte a encontrar empleo. Bueno, primero que todo te saludo, Rubén, ¿qué tal estás? Hola Rosalí, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y hablar alguna cosita sobre empleabilidad. Creo que es un tema que no podemos dejar de hablar y más sobre todo conociendo a Rubén, que he tenido la suerte de conocerle hace varios meses y que me parece imprescindible poder presentarlo a mi comunidad, ya que cada vez más estamos lamentablemente en esta situación en que la búsqueda de empleo se está volviendo una costumbre, al fin y al cabo, ¿no? Cada vez más personas en situación inestable que necesitan redirigir sus vidas hacia esto. Y él nos cuenta que Rubén nos trae una propuesta completamente innovadora que es te ayudo a reclutar tu empleador. A mí me encantó. Yo cuando lo leí esto en el perfil de LinkedIn de Rubén me pareció algo súper interesante porque realmente te cambia la perspectiva de las cosas. Y la verdad que me encantaría que nos hablaras sobre esta propuesta, Rubén. ¿Qué haces con las personas que están buscando empleo? Bueno, pues nada, oye, muchas gracias. O sea, que los copies bien, vale, eso está bien saberlo, está bien saberlo, genial. Pues, bueno, pues un poco que pongan el foco, o sea, que cambien el foco básicamente de ellos, que un poco es lo que hacemos todos en general en la vida, poner el foco en lo que nosotros queremos, ¿no? Que tiene sentido, porque en realidad tendremos que cuidarnos a nosotros mismos, pero en este caso, al ser una negociación, que al final encontrar un trabajo es una negociación, son dos partes implicadas, pues lo que yo hago es que pongan el foco en la otra parte o se fijen más en lo que quiere la otra parte, ¿no? En hacer ese win-win de todas las negociaciones, ¿no? Y no solamente en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros, en nuestra carrera profesional, en el sueldo que queremos conseguir, en todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es eso, como yo he estado de las dos partes, pero los últimos 7 años del otro lado, digamos, ¿no? Pues tengo esa visión de lo que quiere la otra parte, lo que quieren las empresas en general, y entonces lo que hago es un poco guiar a las personas o entrenar a las personas en esa visión que normalmente ellas no tienen, ¿no? Las personas que están en búsqueda de empleo normalmente no han estado del otro lado nunca, y entonces, pues bueno, es un poco, sí, muy resumido en lo que se basa esto de reclutar al empleador. Me parece fantástico ese término que nos estás planteando, que es el entreno a las personas a buscar empleo, porque lógicamente, claro, yo también desde mi visión, desde LinkedIn lo veo mucho, ¿no? La gente al final siempre hace lo mismo y no parece que no se da cuenta o sí que no obtiene resultados al fin y al cabo, pero lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. ¿Qué pasa? Que los tiempos han cambiado, hay nuevas estrategias, hay nuevos recursos y me gustaría un poco que nos hablaras de eso, ¿no? De tu foco en ese sentido en las estrategias para encontrar un empleo. Claro, sí, sí, ha cambiado muchísimo el mercado laboral porque hemos cambiado todos, porque al final no hay que perder de vista que las empresas ganan dinero gracias a sus clientes y los clientes pues somos todos nosotros. Entonces, al cambiar la sociedad en su conjunto, pues al final cambia lo que los clientes quieren, que hace que las empresas cambien lo que pueden ofrecer, que hace a su vez que cambien los perfiles o las personas que quieren contratar, ¿no? Así que realmente es un mercado en el cambio laboral, pero es un cambio, digamos, global, ¿no? Como sociedad. Y esto te lo digo porque muchas veces pongo el ejemplo de las personas de ellos mismos como clientes, ¿no? Cuando son clientes, pues qué hacen para seleccionar a su proveedor o cómo lo eligen. Entonces, pues bueno, pues como te decía, es poner el foco un poco en la otra parte. Perdona, tu pregunta me he liado. ¿Cuál Claro, era esta tiene última? que ver sobre todo con las estrategias que utilizas tú en tu método para poder facilitar a estas personas a que hagan este cambio, ¿no? Realmente de poder Sí, buscar empleo de forma productiva. sí, pues mira, te decía, perdóname. Que ha cambiado muchísimo porque hace, bueno, pues a finales del siglo pasado, que es a principios de este, con unos determinados estudios o con una determinada carrera, pues ya se suponía que tú podías hacer unas determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues buscabas un empleo de eso y eso lo hacías, ¿no? Ahora ya esto no funciona así. ¿Por qué? Porque hay, primero, porque queremos todas cosas diferentes como clientes y también porque hay muchas más personas que hacen eso mismo que haces tú, ¿no? Entonces ahora lo que es importante es el cómo lo haces y no el qué haces, ¿no? El hacer lo mismo que tú, es decir, tu profesión la tienen muchas más personas, pero a ti al final te van a contratar por cómo haces eso que haces, ¿no? Y en concreto por cómo lo haces que encaje en lo que quiere la otra parte.
¿no? Porque a veces todos hacemos las cosas de una manera diferente o tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y en algunas ocasiones pues eso será beneficioso para aquella empresa o persona a la que se lo hacemos y en otras no. Entonces hay que buscar ese match, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se basa en 4 pasos. Iba a decir muy sencillos, pero no lo son, son muy complicados, pero bueno, muy, muy fáciles de entender, que es el primero, ¿qué quiere la otra parte? Hacer una investigación en lo que quiere la otra parte, porque cuando hay una necesidad, cuando hay una oferta de empleo, siempre hay una necesidad, siempre hay un problema que resolver y además normalmente suele ser algo urgente en el sentido de hay una oferta, la empresa ha dedicado unos recursos a poner esa oferta, se ha gastado un dinero en ponerla, hay unas personas que la gestionan, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues lo que quieres tener es unos resultados, ¿no? Las empresas no se gastan el dinero por nada. Entonces, hay un problema urgente, eso por un lado. Entonces, hay que saber cuál es. Y el segundo paso es saber qué eres capaz tú de hacer, lo que hablamos hace un momento, ¿no? ¿Qué eres capaz de hacer y cómo lo haces? Y entonces, el tercer paso, una vez que sabes esas dos cosas, es precisamente buscar esa unión, ¿no? Buscar esas empresas que necesitan eso que tú puedes hacer, ¿no? Y la última parte, una vez que sabes todas estas cosas, es la parte de la comunicación. Es decir, es la parte de, vale, pues yo ya sé lo que tú quieres, sé lo que yo te puedo ofrecer, sé que encaja, además, y entonces ahora pues te lo voy a decir, te lo voy a comunicar, porque si solo lo sé yo y tú no sabes que yo existo, pues está complicado. Entonces, esa es la última parte de comunicación en la que intervienen muchísimas herramientas, muchísimas vías, muchísimos canales, y entre ellos está LinkedIn, como tú bien sabes. Así que pues LinkedIn es una herramienta muy importante de comunicación en general, pero para la búsqueda de empleo también, claro, porque te permite ser algo más que puedes usar para comunicar eso, ¿no? Para comunicar a determinados empleadores que tú les resuelves su problema, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que, a ver, por un lado, sí me gustaría aprovechar que estamos teniendo esta conversación para comentar. Hay mucha gente que dice el currículum está obsoleto, el currículum ya no sirve para nada, y yo creo que el currículum es muy importante, sobre todo además porque no todos vamos al mismo ritmo y estamos conviviendo varias generaciones y el currículum es una herramienta fundamental que hay que trabajar, no hay que dejar. Pero aparte de eso, también hace la diferencia entre el currículum y LinkedIn, porque hay gente que piensa que es lo mismo y está muy alejado. Realmente es que no tienen nada que ver. La única cosa que tienen en común es que tienen una sección de experiencia y de educación. El resto, desde mi punto de vista, son como dos mundos aparte, ¿no? Porque LinkedIn te da a ti la oportunidad, justamente de lo que estás diciendo tú, ¿no? De poder expresar quién soy, qué hago, cómo lo hago, cuál es mi valor diferencial y además enfocarme a decir, bueno, yo quiero trabajar en esta empresa, ¿no? Realmente es que lo puedes decir directamente, o sea, el tipo de empresa en la que yo quiero trabajar es esta, ¿no? Y realmente que cuando yo siempre enfoco el perfil como decir, bueno, cuando la persona que te necesite entre a tu perfil, pues sepa exactamente que tú eres la persona que le puede resolver su problema. O sea, así es como yo lo trabajo, ¿no? Que realmente no haya ninguna duda, porque realmente estás transmitiendo todo lo que eres, todo lo que puedes aportar y la manera en que lo vas a hacer. O sea, ¿cómo le vas a resolver su problema? Porque tú estás explicándole que entiendes perfectamente su problema. En ese perfil vas a transmitir todo eso, ¿no? Y lo vas a hacer en cada parte que tienes dentro de LinkedIn, que es enorme. Porque claro, tienes un perfil que te permite poner tus palabras claves por todos lados, que es importante que las sepas, ¿no? Que eso es una cosa que seguramente también trabajarás, Rubén, porque claro, es que al fin y al cabo son esas palabras con las que vas a conectar con tu cliente, ¿no? Entonces el poder decir, bueno, o con tu empleador en este caso, pero como decías bien, y yo soy del mismo pensamiento, para mí mi empleador es mi cliente, porque es a quien le estoy vendiendo mis servicios ahora mismo, ¿no? Que yo vaya a trabajar luego de forma exclusiva para él. Pero el poder definir eso en tu perfil, en tu contenido, en las relaciones que tienes con los demás profesionales que están en la red, a través de tus interacciones, a través de las personas que añades a tu red de contactos, pues todo eso tiene que tener un sentido coherente, ¿no? Al final, todo tiene que ir en el mismo sentido para que tú puedas conseguir tu objetivo dentro de LinkedIn. Eso ya es la parte que haces tú. Y luego está también lo que decimos, la búsqueda de empleo dentro del propio LinkedIn, que también tienes un buscador muy potente, que si lo sabes utilizar bien, pues realmente vas a conseguir lo que estás buscando, ¿no? Que es encontrar ese empleo. Y lo demás, hay una cosa que a mí me gusta destacar siempre, es que la ventaja de LinkedIn es que tú hablas con personas.
no hablas con empresas, hablas con personas. Entonces tú puedes hablar directamente con el director de recursos humanos de una empresa o puedes hablar con el jefe, te puedes poner en contacto de una manera estratégica e inteligente para no ser invasivos, porque también es importante la manera en que nos relacionamos en LinkedIn, pero se puede hacer, quiero decir, ya no estás solamente hablando con un logo, quiero decir, estás hablando con alguien, ¿no? Y eso es importante muchas veces porque todavía sigue pasando que hay personas que utilizan su perfil como una página de empresa, ¿no? Y por eso hay dos. LinkedIn te da la opción de tener un perfil personal y una página de empresa. Entonces, no utilices tu perfil personal como una página de empresa porque estás rompiendo el sentido que tiene LinkedIn, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, me parece súper importante el contar con esta herramienta también en este proceso nuevo, mejor dicho, en este proceso que es la búsqueda de empleo, que existe desde que hay humanos, ¿no? Al fin y al cabo todos estamos buscando un lugar donde poder desarrollarnos, ¿no? Pero justamente con herramientas muy potentes y que hay que destacar que son gratuitas, porque LinkedIn es gratuito y puedes conseguir muchas cosas sin invertir en la herramienta en sí. Sí, sí, bueno, has dicho un montón de cosas. A ver, yo estoy contigo. Es que no tengo aquí para tomar notas, digo, a ver, la respondo bien, que luego me pierdo como antes. Que yo estoy contigo en que el currículum no está muerto ni muchísimo menos. De hecho, es la principal vía de comunicación porque es lo que te piden en la gran mayoría de ofertas de empleo, ¿no? Dicho es, y de hecho yo lo considero una herramienta más de comunicación. Cuantas más tengas, pues en principio mejor. ¿Por qué? Pues porque vas a poder adaptar la herramienta más adecuada a tu target más adecuado, ¿no? Tienes tu currículum, tienes la carta de presentación, tienes tu perfil de LinkedIn, tienes estar en el bar donde se toma el café el de recursos humanos y contarle algo, tienes muchas cosas, ¿no? Que puedes usar. Entonces, el currículum, lo que sí, con el currículum, como cualquier otra herramienta de comunicación, como bien dices, el LinkedIn, el perfil de LinkedIn, sí que tiene que estar orientado a eso que tú resuelves y a quién se lo resuelves. Exactamente lo mismo que has dicho en tu perfil y en toda tu actividad de LinkedIn. Eso tiene que tener una orientación, tiene que dejar muy claro qué es lo que haces, a quién se lo haces o a quién le resuelves el problema y cómo se lo resuelves, ¿no? Y esto en el currículum también. Por eso el currículum tradicional o el currículum genérico, que llamo yo, es decir, ese documento que tenemos todos en el que contamos toda nuestra vida profesional, absolutamente toda, pues eso no tiene mucho sentido en un mundo como el que estamos ahora de especialistas, ¿no? Que es un poco a lo que también enlazo un poco con lo que suelo decir a las personas, ¿no? Que vivimos un poco en un mundo de especialistas, ¿no? Es decir, todos queremos, cuando tenemos un problema o una necesidad, por eso te contaba lo que a veces le digo a las personas que se pongan en el punto de vista del cliente, todos queremos un especialista cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando se nos estropea el coche, pues todos queremos un mecánico que sea especialista en nuestra marca, en nuestro modelo de coche y, si es posible, en esa avería que tenemos, que a lo mejor ha sido un fallo pues de ese modelo o lo que sea, ¿no? Pues queremos a esa persona. Y queremos menos a un taller que se dedique a coches y a motos y a camiones y a cortacésped. Entonces, queremos siempre un perfil especialista porque nos da más confianza, más garantía, más, llámalo como quieras, de que nos va a resolver nuestro problema, porque nuestro problema es específico, ¿vale? Que es, en el coche se nos ha estropeado y tiene esta avería o le pasa esto, ¿no? Entonces queremos una solución específica. Lo mismo pasa con el empleo hoy en día. Cuando se publica una oferta, es lo que te decía antes, hay un problema concreto y lo que quiere la persona que está al otro lado es que haya un especialista que sea, pues eso, lo más especialista posible en resolver eso en concreto. Y como eso es lo que quieres, si tú eres capaz de ser ese especialista, si has analizado lo que haces, como decíamos antes, y ves que efectivamente puedes resolver ese problema, que no significa que solo hagas eso, que puedes ser especialista en 2 o 3 cosas, o en 4, dependiendo de tu bagaje profesional y de lo que sepas hacer. Pero a esa persona en concreto que tiene ese problema y no los otros 3 que tú resuelves, le tienes que comunicar en base a ese problema, a esa especialidad que tú tienes. Y esa es la orientación de todas las comunicaciones que hagas con ese empleador en concreto. Entonces, eso incluye tu currículum. Entonces, gente me dice, ¿pero tengo que hacer un currículum para cada...? Pues sí, lo tienes que hacer porque vas a enviar muchos menos currículums, evidentemente, pero claro, es lo que tú dices al principio, ¿no? Es que envío 200 currículums y no me llama nadie. ¿Y qué te hace suponer que enviar 300 te va a llamar alguien? A lo mejor lo que tienes que hacer es enviar 20, pero que tú seas ese especialista, que tú realmente puedas generar ese interés, ¿no? Y eso es un poco lo que yo le digo a las personas, porque al final la persona que está al otro lado no quiere ver un currículum genérico y tener que bucear en ese currículum a buscar lo que a él le interesa
que ni siquiera sabe si está ahí. Entonces él tiene que verse todo tu currículum para... Entonces, por eso, esa es una de las razones también por la que la media, no sé si sabes, bueno, pero hay por ahí estudios que dicen que la media que tarda o que está un reclutador viendo un currículum es en torno a 10 segundos por currículum. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, tú empiezas a... Yo he estado del otro lado, pero no he sido una persona exclusivamente de recursos humanos. Nunca he tenido que revisar 200 currículums, pero bueno, sí que he revisado un número menor, pero me pongo en la piel de esa persona y digo, pues si yo empiezo a leer un currículum, una carta de presentación, un perfil de LinkedIn, un lo que sea, y en los primeros párrafos, pues no me estás contando qué vas a hacer por mí en el problema que tengo, pues es muy difícil que siga, porque tengo otros no sé cuántos, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de transmitir eso, y eso lo puedes hacer siendo especialista en resolver eso, una de las cosas importantes, para ser generalista, pues es muy difícil que, aunque lo resuelvas, pues si yo tengo que bucear, si tengo que pasarme 5 minutos viendo a ver dónde en concreto, pues claro, no me los paso. Entonces, pues efectivamente, es lo que tú decías, ¿no? En el perfil de LinkedIn, como en cualquier otra cosa que uses para comunicar, tienes que dejar bien claro lo que tú decías. ¿Qué problema resuelves? ¿A quién se lo resuelves? ¿Y cómo se lo resuelves? Así que el currículum, resumiendo, no está muerto, pero hay que cambiar un poco el concepto. Y luego también, enlazándolo con lo que decías de las personas, efectivamente esa es una parte muy importante de la comunicación, es decir, la parte que te comentaba antes de comunicar eso que tú ya sabes que resuelves y a quién, claro, eso tienes que comunicar a las personas correctas. Y esto a veces es complicado, sobre todo en ofertas en empresas grandes que tienen tu departamento de recursos humanos o incluso que subcontratan la parte de contratación a otras empresas, ¿no? Porque al final esas personas no son las que tienen el problema, ¿vale? No son las que han puesto esa oferta, no son las que tienen esa necesidad. Esas personas simplemente entre comillas, quiere decir, su trabajo es conseguir a esa persona, ¿no? Pero el que tú les cuentes a esa persona cómo resolver las necesidades está bien, pero vas a impactar menos que si se lo cuentas realmente a la persona que tiene ese problema. Entonces, LinkedIn te da esa posibilidad, ¿no? De saltarte, entre comillas, a esa parte e ir directamente a la persona si es capaz de detectarla y todas esas cosas, ¿no? Pero tienes esa posibilidad de ir a esa persona que tiene ese problema y decirle, oye, que me he fijado que tienes este problema y que mira, que yo te lo resuelvo a ti. Entonces, pues esa persona a lo mejor te puede decir, bueno, pues ponte en contacto con recursos humanos, vale, me pongo. Pero ya sabes, ya has plantado la semillita ahí, ¿no? Ya esa persona sabe que se lo resuelves y cómo se lo resuelves. Entonces, en ese sentido, LinkedIn también es muy potente, claro, porque te da esa posibilidad. Sí, totalmente, Rubén. Y a mí me han encantado todas las puntualizaciones que has hecho, porque además van en total coincidencia con lo que estamos intentando transmitir, justamente, que es el fin y al cabo es, cuanto más claro seas en lo que puedes ofrecer y a quién, pues mucho más fácil se va a producir esa comunicación. Y el hecho de dirigir tu comunicación de una forma estratégica, inteligente, decir, bueno, yo sé perfectamente a quién me quiero dirigir, pues dirijo ese mensaje directamente a esa persona, no me voy por las ramas contando que hice 600 cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente a esa persona le va a servir y estoy mareando la perdiz. O sea, y no estamos ninguno de nosotros para perder el tiempo. Entonces, yo también haría lo mismo, es que de hecho lo hago. O sea, cuando me mandan una invitación de LinkedIn, pues ya miro su titular, en este caso, ¿no? Que sería el titular, el nombre del titular, miro un poco la acerca de él, pero si no me termina de conquistar, pues no me molesta seguir leyendo, ¿no? Porque lo mismo pasa con el currículum, ¿no? Con una carta de presentación o con cualquier otro de técnica o medio que utilicemos para comunicarnos. Pero sí me gustaría hacer una salvedad en cuanto a lo de la especialización y el generalista, ¿no? Porque en este caso, vamos a suponer un ejemplo de tú y yo estoy especializada en LinkedIn y tú estás especializado sí, en empleabilidad, ¿no? Esto es pero eres un generalista en este caso y tu visión global de lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo es súper importante. Es súper importante porque al final pasa eso, que todos nos especializamos y se pierde la visión global también. Entonces, para las personas que tienen una visión global, sí que me gustaría darles esperanza, que no piensen que porque no están especializado en algo es un problema negativo. Si tu experiencia laboral te ha permitido pasar por diferentes departamentos, entender todo el funcionamiento de un determinado sector, por ejemplo, de una determinada actividad, pues también tienes un plus. Y eso es Claro, importante sí, manifestarlo, ¿no?
Sí, sí, son dos Porque, cosas, perdona que te interrumpa, son dos cosas diferentes, es decir, ujú, tú te puedes especializar en resolver algo, pero el por qué tú estás especialista, por qué lo resuelves, puede ser por muchos motivos. Es decir, ujú, que efectivamente tú puedes usar, y de hecho muchas veces se hace, tú puedes usar algo que hayas aprendido en resolver otro problema en un trabajo que no tiene nada que ver para resolver un problema concreto de otra cosa. Es decir, que generalista y especialista me refiero no en el sentido de lo que resuelves tiene que ser, o sea, por ejemplo, yo hago que las personas encuentren el trabajo que quieren. Ese es el problema que resuelvo, ¿vale? ujú. Ahora, ¿por qué soy capaz de hacer esto? Pues por muchas cosas. Porque me he dedicado, porque he tenido una empresa durante 7 años de IT, de temas que no tienen nada que ver con la empleabilidad, pero de ahí he sacado cosas que ahora puedo usar. Pero yo no te hago que encuentres trabajo y te arreglo el coche y te no sé qué. No. Exacto. Yo solo hago una cosa. Otra cosa es lo que haya llegado, o sea, lo que me haya hecho llegar hasta ahí. Pero yo lo oriento todo a ese problema que tú tienes y que yo te resuelvo. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y todo me refiero pues a la comunicación. O sea, yo, por ejemplo, en esta conversación, pues no te voy a decir que, por ejemplo, que yo vengo del mundo de la ingeniería de la construcción y que he estado 10 años. ¿Por qué? Porque no le interesa a la gente que está viendo esto, No. ¿sabes? Lo he hecho, Ujú. sí, pero ¿tiene interés? Pues no. Entonces, pues no lo cuento. O sea, no lo pondría en mi currículum si yo tuviera que mandar mi currículum a una persona para que encuentre empleo, ¿no? En este símil. ¿Por qué? Pues porque no le va a aportar nada. Luego, si yo he generado interés con mi currículum y con mi comunicación, esa persona dice, oye, pues me gusta cómo hacer y hay una entrevista o hay más o hay posibilidad de seguir, pues entonces a lo mejor ya puedo contar otras cosas que pueden ser útiles, ¿no? Pues que he estudiado, que no sé qué, pero eso es siempre después de haber generado Claro. ese primer interés, ¿no? A eso es Ujú, lo que me refería un poco ujú. con generalista y Sí, especialista. pero me encanta la aclaración que has hecho, porque yo quería explicar esa otra parte, ¿no? Porque yo he tenido clientes que dicen que yo no estoy especializado en nada, pero conozco todo, ¿no? Y por eso me vino ahí como recordar ese dolor que me habían manifestado y me vino eso, ¿no? De decir que tampoco pasa por ahí, pero está muy bien la salvedad que has hecho ahora, porque justamente es eso, ¿no? Resolver un problema específico y no significa por eso que no tengas acceso a diferentes herramientas para hacerlo. Además, hay otra cosa que me ha encantado que has dicho, que es, yo vengo de un mundo diferente y he podido aplicar, me he empoderado de esas herramientas que no tienen nada que ver con esto y le estoy aplicando a esto otro. Y eso es algo súper valioso para la gente que además quiere reorientarse, ¿no? Es súper importante porque hay gente que dice, bueno, yo he hecho esto toda la vida y ahora no quiero hacerlo más, quiero hacer esto otro, pero no sé cómo me voy a vender porque nunca lo he hecho. ¿No? Y es súper importante lo que acabas de decir ahora, es decir, yo he tenido una experiencia diferente, cojo las habilidades, las capacidades que cogí y las aplico a otro sitio y que se puede hacer. O sea que, de verdad, o sea que hay mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y por eso es tan importante el poder permitirnos asesorarnos por alguien que tiene otro conocimiento, otra experiencia y que tiene otra visión sobre todo esto, que por eso me gusta tanto lo que nos propone Rubén, porque es una visión mucho más amplia que te permite darte cuenta que puedes dar mucho más de lo que pensabas que podías dar y sobre todo de la manera bien dirigida, bien orientada y que realmente vas a obtener el empleo que estás buscando porque lo estás sabiendo enfocar de la forma adecuada. Totalmente, vamos, no. Es así, yo estoy convencido de que es así porque es como te decía, al final es lo que queremos todos cuando contratamos algo, cuando tenemos un problema o una necesidad y al final las empresas las forman personas y tienen las mismas necesidades, entre comillas, que nosotros, o tienen el mismo pensamiento, están en la misma sociedad, digamos, y actúan de forma similar, ¿no? Entonces, también a la hora de buscar empleo se pierde un poco esa percepción, ¿no? Que una gran empresa, pues gente de esta rara, de recursos humanos o un directivo, al final son personas que piensan muy similar en cuanto a conceptos generales a nosotros, ¿no? Y hay que pensar un poco en lo que tú querrías si estuvieras en su lugar, aunque nunca hayas estado ni vayas a estar, pero hacer ese ejercicio sí que te puede dar muchas pistas y de lo que esa persona quiere y cómo puedes comunicarte con ella para decirle lo que tú ofreces, ¿no? Bueno, Rubén, la verdad que me ha encantado charlar contigo. Te agradezco muchísimo la propuesta que tienes porque sé que estás ayudando a muchísimas personas con tu proyecto. Y eso es maravilloso. Quiero decir, yo cuando siempre digo que cuando trabajamos en lo que nos hace feliz, al final creamos un mundo más amable, ¿no? Porque no hay nada mejor que poder trabajar en lo que te da satisfacción, en lo que te apasiona. Y al final, lógicamente, todo funciona mucho mejor, todo fluye mucho mejor,
Así que te doy la enhorabuena por haberte reinventado tú también, haberte propuesto esto en tu camino y el compartirlo con las personas que lo están necesitando tanto. Es el poder orientar su búsqueda de empleo de una forma productiva, estratégica y que realmente les saque de la situación en la que están ahora y que puedan vivir mejor, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a reclutar a nuestro empleador. Y bueno, cualquier proyecto que tengas, ya sabes que puedes contar conmigo. Yo creo que estarán encantados mis seguidores de seguir sabiendo sobre ti, de lo que puedes aportarles. Y vamos a dejar tus datos, te vamos a etiquetar para que la gente pueda contactar contigo en caso de necesitar tus servicios, que ya os digo que sí los necesitáis porque, vamos, el tener a alguien que te ayude a orientar esa búsqueda de empleo que llevas como... Es que a mí me ha pasado, digo, llevo 1 año y medio en paro, llevo buscando trabajo, mando 300 currículum al día, si pueden 300 al día. Digo, no te das cuenta que no te da resultado, pues busca a alguien que sí que te puede orientar con una visión global sobre lo que es la búsqueda de empleo y que te puede orientar realmente a hacerlo mucho mejor, a ahorrarte malestar. Porque vamos, el tener uno tras otro es frustrante, te desmoraliza y además piensas que no sirves para nada. Y no es verdad. Te ahorra tiempo, te ahorra sufrimiento, te ahorra esfuerzo, te ahorras dinero, porque además todo lo que significa estar un mes más en paro es, vamos, entonces realmente cuenta con profesionales que te pueden asesorar, como es el caso de Rubén, para una búsqueda de empleo productiva, ¿no? Que te ahorre todo lo que te he dicho y que te lleve a donde tú quieres, ¿no? Para que puedas vivir de tu pasión. Pues muchísimas gracias a ti, Rosalí, y bueno, y a todas las personas que estáis viendo esto. Un placer haber estado contigo. Tu labor en LinkedIn es también súper importante. Yo, las personas, bueno, como te he comentado, yo creo que LinkedIn es una herramienta muy valiosa, imprescindible, te diría, y muy potente para la búsqueda de empleo, bien usada, y mal usada, pues es todo lo contrario. Entonces, bueno, como yo a las personas, como las digo, pues que es una herramienta muy importante en la parte de comunicación y yo les doy esas pautas de comunicación, pero no me meto a fondo en eso, como puedes hacer tú, pues yo a todas las personas también que me pueden estar viendo ahora mismo, que sí que tienen más claro esa parte o que yo les he contado un poco más esa parte de estrategia, si quieren emplear LinkedIn, y yo se lo recomiendo, porque como decía, es una herramienta súper importante para estar en el radar de tu empleador, que yo siempre digo, ¿no? Para estar en ese círculo de profesionales de confianza, ser visible en LinkedIn es fundamental. Así que nada, por mi parte, encantado de estar contigo y de la labor que haces, pues también enhorabuena, porque también sé que estás ayudando a mucha gente. He hablado ya con muchas personas que han estado contigo y nada, y yo creo que podemos un poco aunar esfuerzos para que sea todavía más fácil para las personas que están en busca de empleo o que están trabajando y quieren cambiar, que lo puedan hacer, pero en eso que quieren. No ha hecho 300 currículums y a ver si sale algo. Si me estáis viendo y hacéis eso, esos no. Estos no. Vale, así que nada, muchísimas gracias, Rosalí. Gracias a ti, Rubén, un abrazo. Chao.